tardes, o mejor dicho, buenas noches. En primer lugar, daros las gracias por un martes a las 7:30 estar aquí con nosotros. Estoy seguro que se os va a compensar generosamente. Como sabéis, se trata de la presentación, y aparte de la presentación, Antonio me insiste en que va a dar una conferencia del libro último que ha escrito, titulado, como veis, El trono maldito. Es un libro que, bueno, la mayoría lo habéis comprado. Veréis que engancha porque te sitúa en una época de una forma extraordinaria, y eso pues se vive el libro, y sobre todo cuando se sabe que realmente lo que se cuenta, aparte de que haya una pequeña novelación de los hechos, pero son hechos reales, que es la garantía que da el tener al profesor Piñero como autor de este libro. Y como el que tiene que hablar es él, sin más, Antonio, tienes la palabra. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, queridos amigos. Otra vez aquí, y yo encantado, como siempre. Bueno, pues gracias a los esfuerzos de Antonio y de Paco, de José Luis y de todos los amigos que estáis aquí, pues puedo estar en este sitio, que los que me conocen y los que no también, porque se me nota, saben que estoy súper encantado, ¿no? Encantado. Bueno, lo que yo voy a hablar es del mesianismo en Israel, mesianismo unido con y en la apocalíptica, para introducir cuál es el ambiente que ha generado el libro este, y solo al final daré unas notas de cómo se produjo y de alguna cosa más. Bueno, pues el ambiente espiritual que conduce al Israel del siglo I, estoy acatarradillo, y tengo que estar así un poco, es un ambiente que nosotros definimos como apocalíptico, mesiánico, restauracionista de Israel, escatológico, es decir, del fin de los días. Un momento tremendo, pero que si eso tiene una connotación, cuando se hable de apocalíptico y escatológico, para nosotros como una connotación de fanatismo, una vez que ha pasado el tiempo y nosotros lo consideramos desde la perspectiva del siglo XX, la época del siglo I y en Israel, es decir, en el Mediterráneo oriental, ha sido una época axial. Hay un filósofo que se llama Karl Jaspers, que habla de épocas axiales de la humanidad, y hay una muy grande que él sitúa en el 800 a.C., fundamentalmente hasta la época de la Atenas clásica, del 800 al 400 más o menos, pero hay otro, que es este, el siglo I, porque ahí nace el cristianismo, aunque el cristianismo tarda mucho en formarse. Siglos tarda en formarse el cristianismo, no decenios. Y segundo, es el momento al final del 70 y el inicio de una serie de revoluciones de los judíos del 66 al 70 en este siglo I. Del 118 al 119 en la época ya de Trajano, en la zona de Libia, la Cirenaica y Chipre. Y en el 135, 132, 135, de nuevo en Jerusalén y Judea, otra gran revolución. Eso da como resultado, fíjese si tiene trascendencia, el nacimiento del judaísmo moderno, y todo lo que supone el judaísmo también, quiérase o no, para algunos, todo lo que supone el judaísmo moderno para la civilización occidental. Y segundo es la conformación del cristianismo con casi no del todo una amputación de las comunidades judeocristianas, es decir, de la rama cristiana más seguidora de Jesús, que al ser
normalmente, sobre todo en el siglo II, muy confundidos por los romanos con los judíos, incluso también se confundían con los cristianos, incluso gentiles, quedaron barridos prácticamente. Es decir, que las comunidades judeo-cristianas del siglo II al IV tienen alguna vida, pero han quedado muy disminuidas, y el cristianismo posterior ha recibido del judeocristianismo quizás menos de lo que el nacimiento del cristianismo como una secta judía se podía esperar. Es decir, se podía esperar que el cristianismo fuera más judío, pero como digo, las partes o sectas judeocristianas están siendo en esta época liquidadas por la historia misma. ¿Y por qué? Porque el pueblo judío, siendo una hormiguita, se atrevió a levantarse contra un elefante movido precisamente por este ambiente mesiánico, apocalíptico, escatológico. Este ambiente empieza desde muy antiguo. Es decir, tenemos textos que podemos considerar apocalipsis, revelaciones sobre los últimos días, mucho antes del Apocalipsis de Juan, que se escribe probablemente en el año 96 de nuestra era, época de Domiciano. Tenemos textos probablemente del siglo V y del siglo VI antes de Cristo, que son verdaderos apocalipsis y que entran a formar parte del libro de Isaías. El libro de Isaías es un profeta, fundamentalmente un profeta del siglo VIII, pero en el libro de Isaías hay metido por lo menos 4 profetas distintos. Eso da la crítica histórica y la crítica literaria. Es decir, hay un Isaías 1, 2 y 3 y algunos pegotitos de un Isaías todavía más tardío. Pues bien, ¿cómo nace esto? Pues Israel, a partir del exilio, es decir, esa época de unos 70 años que está la cúpula de Israel en Babilonia, es decir, brevemente, Israel y Judá forman en tiempo de David y Salomón una unidad. Luego se dividen en Israel en el norte y Judá en el sur. Israel del norte cae bajo los asirios, es destruida prácticamente en el 721. Pero Judá, la parte del sur de Israel, resiste, ya los asirios ceden el terreno a los babilonios y resiste hasta Nabucodonosor en el 589 a.C. Y el resultado es que la cúpula de los judíos es trasladada a Babilonia. ¿Y qué es lo que pasa cuando un pueblo se le quita la cúpula? A lo mejor lo llevaron, dice, todo el pueblo se fue a Babilonia, y si habéis visto la ópera de Nabucco de Verdi con el famoso va pensiero, ¿no? Pues es todo el pueblo de Israel. Allí eran 4 gatos solo, pero los que mandaban. Y cuando el pueblo está solo, pues va por sus caminos. Vuelve Israel del exilio aproximadamente, no en la época de Ciro el Grande, que da el paso, sino en la época de su sucesor, Darío. Y entonces, hacia el 485 a.C., esa cúpula está ya en Israel. Y se encuentra, por una parte, que los samaritanos, que desde el 721 están descabezados, los samaritanos ya son unos judíos muy raros. Y se encuentran con que el pueblo de abajo, es decir, los judíos como tal, pues también van a su aire. ¿Y qué es lo que hacen los señores que vuelven de Babilonia? Refundar Israel. Y lo refundan con una increíble dureza.
El Estado de Israel, refundado en el siglo V, es un Estado que diríamos absolutamente nazi. Hace hasta que los varones judíos que estaban casados con mujeres que no eran puramente judías y fueron a sus archivos, tengan que descasarse y echar a sus mujeres fuera, a que se mueran, y tomar nuevas mujeres. O sea, una cosa tremenda. Pero inmediatamente, en torno al... no sabemos el momento, pero en torno al 500 o por ahí, fíjese la desgracia que cae sobre Israel. El último sucesor de David, que se llama Zorobabel, muere. Y la dinastía davídica desaparece. Entonces se encuentra el pueblo, desde el momento en que muere Zorobabel, con que no tiene un pastor. Y encima están gobernados por el imperio persa. Ahora imagínense, el imperio persa era relativamente tolerante y les dejaba a cada uno practicar su religión, pero era muy duro en cuestión de impuestos, de ejército, etc. Entonces el pueblo sabe que de sus campos tiene que dar una gran parte al imperio persa. Aunque, fíjense que visto los persas, la parte oriental del imperio, es decir, pues sobre todo Persia y un poco de la India, lo dominaban y lo regían con su idioma, el persa. Pero la parte occidental, es decir, la que da al Mediterráneo, que es Babilonia, o sea, Irak, la actual, Tigris, y luego Siria y Fenicia e Israel, donde están todos los arameos, aceptan el arameo como lenguaje oficial del imperio persa y los controlan por medio del arameo. Y les dejan su religión, es decir, algo parecido a lo que hace el imperio romano. También en materia de religión es bastante abierto, con tanto que se respeten una serie de normas. Bueno, total, que inmediatamente el pueblo empieza a sentir que es una tiranía lo que se le viene encima. Y empieza ahí el anhelo de quitarse esa tiranía, sacudirse el yugo. Pero ocurre que en el 330 aproximadamente irrumpe en la escena dominada por el imperio persa Alejandro Magno, poco antes del 330, y en menos de 10 años barre prácticamente a los persas. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Que Israel queda en libertad? No queda en libertad. Inmediatamente Israel pasa a ser controlada, cuando muere Alejandro en el 323, pasa a ser controlada primero durante 200 años, prácticamente, no llega a 130 o 140 años, por el general que Alejandro, los sucesores de Alejandro designan que vaya a Egipto, que se llama Ptolemeo, deberíamos decir Ptolemeo y no Ptolomeo, que es lo que decimos. Este señor gobierna Egipto, pero también controla Israel. ¿Cómo es el control de los egipcios sobre Israel? Pues también es relativamente amplio, les deja mucha libertad, pero otra vez pagando impuestos. Y en torno al 200, Israel, en torno a los 200, Israel, antes de Cristo, es el testigo de una pelea entre los sucesores de Ptolomeo y los sucesores del general Seleuco, que se había quedado con Siria y el terreno que va hacia el oriente, casi hasta Irak, para entendernos. Luchan entre los dos. Finalmente, los Seleucidas, es decir, los monarcas de Siria, expulsan a los egipcios, que son griegos, de Israel, pero ponen una tiranía todavía mucho más dura. Y esa tiranía sí que es tremenda. A partir del 200, el problema de Israel es que desde el 400 hasta el 200
había ido creciendo el sentimiento nacional de a ver si se liberaban de una vez de esos puñeteros, decían, egipcios, que aunque fuera nos dejan una cierta libertad, pero nos están oprimiendo. Pero a partir del 200 la cosa se hace espantosa, porque del 200 aproximadamente hasta el 165 ocurre que los seleucidas controlan de tal manera Israel que deciden que Israel tiene que dejar de ser judío, que el judaísmo es una barbarie, que lo que tienen que hacer es abandonar su religión, aceptar la religión de los griegos, bueno, que sigan si quieren un poco con su religión, pero que si el templo no tiene nada más que el arca de la alianza y no hay imagen de Yahvé, bueno, pues que pongan una imagen de Zeus en el templo y con esto que adoren a los dos, a Yahvé y a Zeus, que los jóvenes ricos se eduquen a la manera griega y que poco a poco el pueblo vaya pasando a la cultura griega y ya poco a poco perdería su religión bárbara y se transformaría en cultivados helenos. Pero no fue así. En el 168, es decir, de 232 años, o por ahí, o 33, los judíos se hartan y es cuando viene la tremenda revolución macabea. La revolución macabea realmente expulsa, con ayuda de Roma, que ya en ese momento mandaba mucho y no le interesaba nada el poder de los seleucidas en el Mediterráneo oriental, expulsa, después de una guerra muy cruenta, a los jefes griegos que querían dominar y establecen una monarquía judía. Judas Macabeo, Jonatán, Simón, los hermanos, y de ahí una sucesión, Juan Hircano, Hircano I, Hircano II, Salomé, Alejandra, una sucesión de gente que eran hijos de aquel Matatías que se había levantado contra Seleuco. Y dicen los judíos, por fin tenemos digamos, un país libre, vamos a practicar la religión. Y entonces acuerdan que la constitución del país, si ya lo había sido desde la vuelta del exilio, es la ley de Moisés. Esa es la constitución del país. Fíjense exactamente que la constitución del país es, por ejemplo, el Corán en Irán, exactamente igual, y que los reyes no son nada más que unos delegados de la divinidad. Pero el problema está en que estos macabeos se helenizan, traicionan su judaísmo, y lo primero que hace Simón, uno de los hermanos de Judas Macabeo, es nombrarse sumo sacerdote. Ya se fastidió, porque la ley era que la sucesión era desde David en adelante. La Biblia, que leían todos, decía que el profeta Natán le había dicho a David que de su simiente no faltaría jamás un trono en Israel y sobre él una figura que hubiera nacido de sus lomos. Y ya no se daba eso. Y también la profecía iba unida de que Sadoc, el sacerdote de David, era el verdadero descendiente de Aarón, el hermano de Moisés, y que toda la serie de sumos sacerdotes tenían que ser sadoquitas. Y de repente un señor que ni es sadoquita ni nada, o sea, no pertenece a ninguna rama legítima del sacerdocio, se nombra sumo sacerdote. En último término, ocurre entonces que el país se encuentra con que los sucesores de los macabeos, aunque sean teóricamente judíos, han traicionado el espíritu del pueblo y se necesita de verdad una liberación. Y es curiosamente, en esta época de los macabeos, fíjense, en esta época de los macabeos, cuando tenemos sobre el trono de Israel
desde, pongamos, el 165 hasta aproximadamente el año 60, casi 100 años, y si me apuráis más, hasta Herodes el Grande en el año 38 a.C., es decir, 130 años, unos reyes judíos, pero que el pueblo está descontento. Y fíjense lo curioso. En el Antiguo Testamento sale 39 veces la palabra Mesías. 39. Y ni una sola vez significa lo que nosotros entendemos por Mesías. ¿A que no se imaginan eso? Por ejemplo, Ciro es un Mesías. ¿Qué quiere decir Mesías? Ungido. Pues todo aquel que era ungido por Dios, ya sea profeta o rey o sumo sacerdote y así, era un Mashiach, un Mesías. O sea que de 39 veces ni una sola significa el Mesías, como lo entendemos hoy. Entonces, ¿cuándo se forma? Pues esto es lo que les quiero decir, curiosísimamente, en la época de los macabeos. ¿Y cómo se forma? Pues cogiendo esa palabra que hasta el momento no se había aplicado al liberador de Israel y unen en la figura de un personaje ideal, unen tres rasgos, tres. El primer rasgo es el del rey davídico, que es el gran guerrero. El segundo rasgo es el del sumo sacerdote, que es el que sabe más de la ley de todo el país. Y el tercer rasgo es que es un profeta. Y entonces empieza a formarse, fíjense lo que es una concepción del Mesías entre el pueblo, que es la mezcla de tres corrientes de pensamiento del Antiguo Testamento: el rey davídico, el sumo sacerdote sadoquita y los profetas, y lo mezclan en el Mesías. Y eso, como digo, ¿cuándo nace? Pues cerca de la época de Jesús. Es decir, podemos decir que solo 100 años antes. Luego el mesianismo de Israel tiene, cuando Jesús va a predicar el reino de Dios, aproximadamente, pues pongamos, 150 años. Y también se explica que si es el pueblo y los teólogos del pueblo los que están formando el mesianismo, pues haya muchas clases de mesianismo en Israel. Unos se fijaban más en el Mesías guerrero, la mayoría de la gente. ¿Y cuál era la idea? La idea sí estaba, sobre todo, y ahora empalmo con lo que dije antes, la idea del Mesías guerrero estaba sobre todo en el profeta Isaías, pero no el original, sino el tercero, el último, que es un profeta pues del exilio, pues pongamos de siglo VI finales y principios del V. Esta es la época de Pisístrato en Grecia, es decir, como quien dice ayer para nosotros que nos movemos en el mundo clásico. Y entonces, ¿qué opinan de este guerrero? Opinan que con el brazo armado de Yahvé, 12 legiones de ángeles, ¿les suena? Luego en Jesús, con las 12 legiones de ángeles, un pueblo pequeñito derrocará a cualquier imperio de la tierra. Si ustedes han leído el libro de Daniel, es una serie histórica de todos los imperios que ha habido hasta los seleucidas y cómo los imperios, y el último, una pequeña piedrecita que cae del monte, cataplop, rompe todas las estatuas y de los grandes reyes, y esa se hace grande y es el pueblo de Israel. Pues bien, el mesianismo en esa parte, y es la que abraza la mayoría, significa que un guerrero israelita con poca gente, como Gedeón, que tenía un ejército de 30.000 hombres, libro de los jueces, que lo aprendisteis a lo mejor en la escuela, en la historia sagrada, y va a pelear, creo que era contra los madianitas, y le dice Yahvé, 30.000, ni hablar, quita unos cuantos, y va él y quita 10.000, quita más.
Y dice Yahvé que no, que quites más. Y al final se queda con 300. Y con 300 bate Gedeón a los madianitas. Esto es lo que pensaban, y este es el imaginario de leer todos los judíos en la sinagoga, todos los sábados, pues leer la Biblia, que es lo que les pasa ahora a los judíos modernos, leyendo siempre la Biblia y todo eso. Y claro, realmente se hacen absolutamente militaristas. Total, que esa es la rama, y entonces la idea es, basada sobre todo en Isaías, vendrá Yahvé, el guerrero con 12 legiones de ángeles, machacará al imperio, cual fuere en ese momento, que gobierna a Israel, y el resto de las naciones o son destruidas, si se empeñan en venir contra Israel, o se manejan a distancia, a respeto, y resulta que cogen sus camellos y sus acémialas y van llevando al templo de Jerusalén sus hijos como rehenes y todos los dones de oro y de incienso y de mirra y de metales preciosos y piedras preciosas. O sea que ese es el imaginario que se forma desde el siglo V hasta la época de Jesús, pero fundamentalmente 150 años antes de Jesús. Esa es una rama. Pero hay otra rama que se fija sobre todo, son muy raros, pero tenemos libros, que se fija sobre todo en el Mesías como sumo sacerdote. Es decir, un individuo que sí hace el sacrificio, pero sobre todo el que reúne a los sacerdotes en Jerusalén les aclara la ley, y como son muchos, los sacerdotes se distribuyen por todo el pueblo de Israel y enseñan la ley tal como el sumo sacerdote la estaba enseñando. Pues bien, en los manuscritos del Mar Muerto aparece en la regla de la comunidad no un Mesías, sino dos. Un Mesías guerrero y un Mesías sacerdotal. ¿Y quién tiene la primacía, a pesar de que los de Qumran eran guerreros? El sacerdotal. Cuando se sientan a comer, tiene la primacía en la mesa el guerrero sacerdotal y el Mesías sacerdotal, y el Mesías guerrero va en segundo lugar. Y hay una tercera rama que decíamos que es el profeta. En el libro del Deuteronomio, que pertenece a los 5 primeros libros de la Biblia, el último de los 5 primeros, Moisés, antes de morir, dice: no os preocupéis, que Dios os suscitará un profeta que tenga el mismo espíritu que yo. Imagínense la concepción. Eso es lo que pensaban del espíritu. Estoy cansado, dice Moisés, ojo, que me muevo. Estoy cansado, yo no puedo aquí juzgar a tanta gente en Israel. Y le dice Dios: es muy sencillo, coge una parte de tu espíritu, distribúyelo entre 72 ancianos, distribuye el espíritu, como si fuera un agua que tú sacas, y lo vas echando en diversos vasos, y de su espíritu va a 72, y forma a 72 jueces en Israel. Bueno, pues el espíritu de Moisés, o el espíritu de Elías más tarde, es que el que de alguna manera vendrá sobre el Mesías futuro, y que era una parte muy importante en Israel en tiempo de Jesús. Lo probaré fácilmente porque ustedes recordarán que tanto a Juan Bautista como a Jesús los confunden con Elías. Herodes Antipas, después de haberse cargado a Juan Bautista, dice: este Jesús es el mismo Juan Bautista, pero es que resulta que ese se le ha puesto el espíritu de Elías y ha resucitado. Cuando Jesús pregunta a Pedro en la famosa confesión del capítulo 8 de Marcos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y dice: unos dicen que eres pues un profeta, otros dicen que eres Elías. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Todos se callan, pero Pedro dice: tú eres el Mesías, hijo de Dios. Mesías, hijo de Dios, quiere decir Mesías guerrero. Nosotros lo entendemos de una manera absolutamente distinta de cómo lo entendería un hijo de Dios, un judío de la época. Hijo de Dios era absolutamente, ante todo, el rey. Y además era un hombre
pero que tendría en su mano el poder de las 12 legiones de ángeles. Entonces, en este tremendo ambiente apocalíptico, es cuando muere Herodes el Grande, aproximadamente el año 4 antes de Cristo, cuando ya es Augusto. Antes debo decir, aunque ya no viene para la novela, pero para completar esta historia, es que la rama de los macabeos acaba precisamente con Herodes el Grande. Herodes el Grande, y este es el tema de mi novela anterior, La Puerta de Damasco, que en su segunda edición se llamó Herodes el Grande, trata de cómo este individuo, que era hijo del valido de la mano derecha del último de los macabeos, Hircano II, dijo: a mí me importa un comino la dinastía de los macabeos y no sé qué, se hace muy amigo de los romanos y consigue que Roma le nombre rey de Judea. Y se establece una guerra civil y Herodes, con ayuda de Roma, vence a los judíos, que a su vez reciben ayuda de los persas. O sea, que los persas siempre enemigos de los romanos y se pelean allí y gana Herodes. Eso es la primera novela. Y el comienzo de esta novela es cuando el pueblo de Israel está absolutamente enrabietado, porque lleva 400 años deseando que venga el Mesías y no viene, porque habían puesto un montón de esperanza en liberarse con Alejandro Magno y no pasó nada, y luego les quitaron a los lágidas, es decir, a los egipcios, a los Ptolomeidas de encima y no pasó nada, siguieron aplastados por los Seleucidas y los Seleucidas lo aplastaron más y luego los macabeos lo siguieron aplastando y encima viene Herodes y ya es el colmo, porque este individuo no era ni siquiera judío. Su padre era un idumeo de Edom, los antiguos enemigos de Israel, al sur, el desierto del Negev, el que pega ya con el Sinaí, era de ahí. Y su madre era nada menos que una árabe, nabatea. Y los odios israelíes árabes de ahora son exactamente iguales que los odios israelíes árabes de antaño. Y se llevan pegando 3000 años. Exactamente igual que ahora. Pues bien, esa primera novela acaba con la muerte. Y entonces empieza esta novela en el año 4 antes de Cristo, con que Herodes, que tiene 9 esposas y tiene un montón de hijos, hace 3 testamentos. Pero, amigo, en el tercer testamento, el benefactor, que se llama Arquelao, que además era hijo de una samaritana, vamos, ya es el colmo para los judíos, que les vaya a gobernar a los judíos el hijo del odiado Herodes el Grande y encima su madre es samaritana. Vamos, eso para los judíos era impresionante. Y la novela empieza ahí. Pero resulta que como en el testamento Herodes había dividido su territorio de alguna manera, es decir, había puesto a Arquelao como gran jefe de sus hermanos, pero le había dado Galilea a otro hijo, también habido de esa samaritana, se fijó en esa samaritana sobre todo, y le había dado la zona de Galilea. Bueno, y ahí empieza la novela. ¿Y qué es lo que ocurre? Que unos señores que son sucesores de Herodes el Grande, rey, socio y amigo del pueblo romano, estos señores, con un testamento, aunque les nombren superrey, es papel mojado si Augusto no ratifica el testamento. Y ese es el problema de la novela al principio. Todos los hermanos dicen, bueno, aquí ha habido 2 testamentos, el tercero, esto fue conseguido fraudulentamente, y empiezan a pelearse, y van los 2 a Roma a intentar convencer a Augusto para que diga quién es el verdadero rey de Israel, y por eso es el trono maldito, porque en realidad no lo consigue ninguno. Y entonces, en el siglo I, la novela habla primero de Arquelao, es decir, del hijo de Herodes el Grande y Maltace, la samaritana, a quien le había dado
Judea. Y viene toda la historia de Arquelao. Y se pueden ustedes imaginar cómo el pueblo se levanta en armas. A la semana de haber sido designado gobernador de Judea ya tiene prácticamente montada la primera rebelión. Y son una serie de rebeliones y todo esto, de tal modo que la novela, en toda la parte de Arquelao, pues es una novela de aventuras. Pero una novela de aventuras verdaderamente tremenda por la sencilla razón de que ese hombre que tenía la crueldad de su padre, que aguantó 10 años en el trono, sin embargo no era tan listo como su padre. Y resulta que hay un levantamiento detrás de otro contra él. Y esa es la primera parte. Pero hay una cosa interesante, y es que interviene una mujer, y se hace amante de Arquelao. Todo esto es histórico, pero una historia de amor verdaderamente increíble. Hay 3 en la novela, pero resulta que a Arquelao le fastidia tremendamente porque esa mujer, que se llama Glafira, había sido la esposa de su hermano. Y aunque su hermano estaba ya muerto, según la legalidad judía, el que se case con la esposa de un hermano, aunque esté muerto, es decir, con su cuñada, comete un pecado gravísimo de desorden sexual. Pues no quiero contar Arquelao, las aventuras que pasa con el pueblo. Y para colmo, resulta que otros hermanos suyos, hermanastros más bien, que habían sido asesinados por su padre en tiempo, resulta que aparece un individuo que físicamente se aparece como uno de los asesinados. Y un listo monta una aventura de intentar levantar a Israel con un presunto hijo de Herodes, sí, pero de una princesa Asmonea. Y fíjense el problema para Arquelao. Se levanta un señor que dice ser hijo de su padre, hermano suyo, pero hijo de una princesa Asmonea, que quiere decir, es otro nombre. Macabea y Asmonea es lo mismo. Matatías y Asmón es lo mismo. Es lo mismo decir príncipes asmoneos que macabeos. Fíjense el problema que tiene este hombre cuando se le presenta a un señor que le disputa el trono diciendo: yo soy tu hermano, que no... Resulta que no me mataron, aunque mi padre ordenó que me mataran, pues tuvieron piedad de mí, no me mataron, yo soy el verdadero hermano, y además mi madre no es una samaritana como tú, sino que es una hija de los macabeos, de la línea macabeo. Follón que se arma, es impresionante. Y entonces ahí hay un montón de aventuras que se van desarrollando con una cierta rapidez, pero deseando que nadie, es decir, que no se aburra la gente sin ser morosos en describir las cosas, sino más bien rápido. Pero ahí se ve perfectamente la táctica militar y cómo se emplean los soldados. Por ejemplo, en la primera revuelta en el templo, el ataque de los soldados, que es un ataque totalmente homérico, cómo van machacando a los pobres judíos que no tenían táctica militar ninguna. Y así pasa una parte de la novela que tiene esa parte de aventura y acaba muy mal para Arquelao, porque al final los judíos consiguen quitárselo de encima y Augusto lo envía al destierro. Bueno, luego sigue la novela y entonces pasa a contar la historia de Antipas. Y en el entretanto se ha producido ya la decisión de Augusto, que no concede el trono a ninguno. A ninguno. Es total, que te encuentras con Antipas, que quería ser rey de toda Judea, y lo tienes ahí recluido en Galilea. Encima su hermano le acaban de expulsar, y para colmo Augusto decide que Judea pase a provincia romana. Esto es el colmo. Es el colmo para los judíos, es desgracia tras desgracia, y cada vez una humillación mayor y su mesianismo cada vez más lejos. Hay una parte de Antipas, y hay también otra historia de amor que es importantísima y que sigue hasta el final y que marcará todo el destino de Antipas hasta el final de la novela. Y cuando resulta que dentro de la tensión hay una cierta calma en el país,
se presentan dos individuos que fastidian, diríamos vulgarmente, a Dios y a su madre, a todo el mundo. ¿Y quiénes son esos dos? Pues son Juan Bautista y Jesús. ¿Y qué representan los dos? Pues lo que representan Juan Bautista y Jesús es la encarnación de toda esta esperanza mesiánica que yo les he contado a ustedes brevemente hasta ahora. Es decir, los dos, al principio, porque Jesús es discípulo del Bautista y sigue al Maestro, es decir, para enmarcar a Jesús intelectualmente hay que ver lo que los evangelios dicen de la predicación del Bautista, y eso es lo que Jesús piensa. Al principio, pues resulta que los dos predican un reino inmediatamente sobre Israel. Y un reino, el reino de Dios, sobre la tierra de Israel. Desgraciadamente, en los sermones y en la interpretación de los discípulos de Pablo, toda la tradición durante 19 siglos, sinceramente dicho, ha tergiversado la doctrina de Jesús sobre el reino de Dios. Y ha dicho, tomando pie en un pasaje del capítulo 17 de Lucas, el reino de Dios ya está aquí y cerca de vuestros corazones, pero que Jesús se lo dice a los fariseos y que por lo tanto hay que entenderlo de una manera especial, ha interpretado que el reino de Dios ha venido ya en la tierra, que Jesús predica un reino espiritual y que el reino espiritual puede durar 5.000 años o 10.000 o 15.000 y que ya vendrá el reino definitivo. Pero no es el pensamiento de Jesús ni de Juan Bautista según los historiadores. ¿Y cuál es el problema que plantea la novela? Pues es bastante comprensible y sencillo. En el reino de Dios que predica Juan Bautista y luego Jesús, no cabe quien no sea verdaderamente judío. Es para judíos, es en la tierra de Israel. Por lo tanto, no cabe Tiberio, no cabe Poncio Pilato, no caben los malvados jefes del sacerdocio que hacen todos los trapicheos con los romanos y que aunque se digan judíos, de hecho son tan canallas que están robando al pueblo, etcétera, etcétera, y caen como si fueran en el saco de los malvados, como decían los profetas antiguos. ¿Qué es lo que hace Tiberio desde Roma, Poncio Pilato y Antipas, que tampoco cabe en el reino? ¿Qué es lo que hacen estos señores que tienen una cultura griega, que saben que ese mesianismo se ha formado de una manera fanático, nacionalista y con esa mentalidad apocalíptica de que en el momento en que llegue el reino de Dios se acabó el mundo presente y resulta que el mundo nuevo va a ser distinto y se acabó el imperio de Roma y se acabó el comercio, tal? ¿Qué es lo que hace el imperio ante la figura de esos dos señores? Pues es evidente que en ese momento no podían hacer otra cosa que darles caza y captura. Y la presentación de Jesús en la novela es desde ese punto de vista que normalmente no sale en los sermones. A saber, este Jesús que está profundamente implicado en la política de su tiempo, porque como pasa ahora con el Islam, exactamente igual que son semitas, primos hermanos y con una mentalidad igual, religión y política van totalmente unidas. Por tanto, si religión y política van totalmente unidas, el Estado es religioso y, como digo, Tiberio a freír puñetas, por no decir eso. Y Poncio Pilato, igual. Y Antipas, igual. Y los comerciantes griegos, a la porra. Y los romanos, fuera. Y todo el imperio romano, como dirá luego un seguidor de Jesús consecuente en el Apocalipsis, se hundirá. Y le llamarán a Roma la gran ramera, dice el Apocalipsis. Y ese es el problema de Jesús, y eso es lo que enfrenta la novela, es decir, un Jesús político, un Jesús no manso y humilde de corazón, sino un Jesús profundamente implicado en la política. Y que tiene realmente una intervención tremenda, porque si ustedes analizan como historiadores los evangelios, queda mucho material furtivo
que apunta que Jesús no era ese manso y humilde de corazón que dice el espíritu del evangelista Mateo en su capítulo 11, diciendo: venid a mí, que soy manso y humilde de corazón, y mi yugo es suave. Era un tipo violento, un tipo de un carácter tremendo, un tipo que forma un grupo no muy numeroso, porque era pobre y por lo tanto no podía tener un ejército. Pero al fin y al cabo, desde los ojos de los romanos, este Jesús era un sedicioso. Ojo a esto. La novela yo creo que se explica bastante bien, porque sedicioso es simplemente aquel que vaya en contra del imperio. Pero la novela no defiende la postura de algunos de mis colegas, con los que yo he escrito libros, que califican a Jesús como el Galileo armado. No, señor. Entre otras razones, porque Jesús era pobre, y un tío pobre que anda por ahí viviendo de la limosna que le dé María Magdalena y otras colegas, que eso sí es verdad, que les enviaban limosna y que les daban la comida y les ofrecían la ropa y todas esas cosas y tal, esa gente no tenía ni un denario para formarse un ejército. Es que Jesús no era un Galileo armado en este sentido, pero tampoco le hacía asco a la violencia por amor al reino de Dios. Y luego, ya el desenlace a mí me parece interesante, y ya con esto ya estoy terminando, porque si se acuerdan ustedes, lo mismo que pasa con Carter, el descubridor de lo de Tutankamón y luego la pirámide y no sé cuánto y esto y lo otro, la maldición de la pirámide y que fueron cayendo uno detrás de otros, todos que habían descubierto la momia y tal y cual. Resulta que la historia te da que todos los que han participado en la caza y captura de Jesús de Nazaret y de Juan Bautista van cayendo uno detrás de otro. Esa es la historia. Y cae. Y se cuenta, y ahí también hay, en la caída de uno de ellos, hay una historia amorosa absolutamente importantísima. El papel de las mujeres es muy importante. Pero después de una novela que es como una moto de aventuras, es decir, que realmente es una novela de aventuras, ¿eh? Tiene un final, que yo creo que en esto hemos sido astutos, porque, bueno, y ahora explicaré el final, fundamentalmente, bueno, es todo, pero el final es fundamentalmente mío, es un final muy tranquilo, muy desde el punto de vista de los seguidores de Jesús, que yo creo que anima mucho a la gente y que le da una sensación de paz después de una novela que realmente es de una aventura tremenda, y perfidias y sexo y violencia y todas esas cosas y tal. Bueno, y ya en 5 minutos, ¿sabéis cómo se gestó esto? Pues cuando yo escribí La puerta de Damasco, ingenuo de mí, en el 95 la presenté al Premio Planeta. No sabía que el Premio Planeta está siempre dado de antemano, como todos los premios en España. Y entonces, bueno, pero quedé el tercero, es decir, en esa votación quedé bien, menos el tercero. Y me llamaron del Planeta. Y en 5 minutos una tal Silvia Bastos, hija de un general, que ahora ya es agente literario, pero que entonces era encargada de ficción, la entrevista más dura que yo he tenido en mi vida. Me dijo: muy bien, sí, usted es un tercer premio, lo dijo con todo desprecio, pero nosotros estamos aquí para ganar dinero. Y nosotros hemos publicado terceros premios, dijo terceros premios, no daban premio ninguno, pero le llamaba así. Hemos publicado terceros premios y no hemos hecho nada más que ganar dinero. Además, usted podrá ser muy buen filólogo, pero como novelista no es tan bueno. Así que, a la porra, no se lo publicamos. ¡Ras! Y me tiró escaleras abajo. A los 5 minutos estaba yo rodando por las escaleras para abajo. Del golpe que me dio, rodé 6 pisos hasta la calle. Y dije yo no me rindo, yo soy un chipionero que no se rinde. Y entonces escribí esta novela, 400 folios. Y cuando la terminé, se la di a leer a uno y tal, y yo mismo, que yo tengo pocas virtudes, pero sí tengo una, y es que sé de verdad lo que no sé y a donde no llego, y consciente totalmente que uno es listo para una cosa y tonto para 200. Tonto para 200 cosas. Yo vi aquello y dije, 400 folios, ¿eh? Dije, esto no es bueno. Esto no es bueno, esto es un buen relato, pero esto no es una novela. ¿Sabes lo que hice? Abrí un cajón y metí 400 folios, estuvieron más de 14 años metidos dentro.
ya se dice, hasta que encontré a José Luis Corral, que ya lo conocía de antes, y le dije, oye, mira que tengo hace más de 14 años. Se lo envié por correo electrónico, a los 20 días lo había leído ya, porque tiene muchas obligaciones, y dice, oye, aquí hay materia para un gran novelón. Y entonces, durante aproximadamente año y medio a 2 años, sobre la base mía, que es lo bueno, él cogía 3 capítulos o 5, los reescribía, los ampliaba donde no había una descripción y tal, los ponía así y me los enviaba a mí. Y yo los corregía y ponía todo en rojo. Aquello que me parecía mal. Al principio estaba en rojo casi todo y tal, pero poco a poco el hombre se iba dando cuenta por dónde iban los tiros y con qué se podía hacer, qué no, que era extemporáneo, que era un poco anacrónico o algo así. Un ejemplo. Tú a Ulises, en la Ilíada, cambiaba de mente y que dice Homero que era un hombre absolutamente astuto, pero tú no puedes decir en una novela que Ulises era un chaquetero. Porque en tiempo de Homero no había chaqueta, entonces eso sería un anacronismo increíble. Emplearás otra palabra, ¿no? El sagazo de feo, el lleno de ardides o cualquier cosa, como dice Homero. Bueno, pues entonces fuimos así corrigiendo y a los 2 años ha salido una obra que es difícil distinguir que es de uno y que es de otro. Muy difícil, que no nos hemos visto, bueno, sí, nos hemos visto para otras cosas. No hemos hablado ni una sola vez de la novela en año y medio, 2 años. Todo ha sido por correo electrónico. Y ahora, lo mismo que dije que antes era malo, ahora estoy convencido que este producto no es malo. Es decir, creo que es bueno. ¿Cuánto? No lo sé, pero sí que es bueno. Y estoy tan convencido de que por lo menos tiene esas virtudes, que como se lo he dicho a Esperanza, ¿no? Esperanza. Y que ya lo he dicho en la radio y en una televisión local, si alguno de ustedes la lee y luego me ve y no le gusta, yo les devuelvo su dinero. Esa es la confianza que tengo. Bueno, y colorín colorado, que este cuento se acabó. Bueno, ahora tienen ustedes una idea de cómo se ha formado el mesianismo y de cómo se encarnan estos personajes. Tiene bueno la novela que no es un rollo de esas novelas que son todas de Jesucristo. ¡Joder! Aquí Jesucristo no es ni el protagonista ni nada, es uno de los personajes que aparece y tiene su parte importante, pero aparece pues, en el plano de la policía y de la política y de la acción y toda esta cosa y tal. Pero yo creo que sí que se aprende cómo es el siglo I y sí que se aprende cómo eran los personajes y esa otra visión de Jesús. Es interesante, que es un gran aspecto de su persona. Yo voy a preguntarle dos cosas. A ver, que tú sabes que soy un poquito sordo. Ah, vale. Preguntar dos cosas. Nosotros tenemos una visión de los evangelios como una cosa que se ha escrito poco más o menos que contemporáneos de Jesucristo. Cuando me parece que los primeros escritos del evangelio son 40 y tantos años después y algunos 70 años después. Y luego, eso es una de las preguntas, es que van un poco hiladas. Y la segunda es... Bueno, ¿y qué consecuencias sacas de eso? O sea, que como aquello no había nada escrito, todo es verbal, y lo que ha llegado a los evangelios, que luego la Iglesia ha redomado y super redomado, lo que ha llegado a los evangelios puede ser que no tenga nada que ver con lo que pasó. Bueno, sé que esa es la primera pregunta. ¿Te puedo responder a esa? Sí, sí, sí. Esa pregunta tiene parte verdad y parte mentira. Y es errónea que cuando tú dices que había solo tradición oral, no es verdad. Cuando Marcos escribió su evangelio, el único que sabía escribir. Espera, que termine mi argumento. Cuando Marcos escribió su evangelio, que no era un hombre muy ducho, yo calculo que debió de tardar 5 o 10 años en hacerlo, una de las cosas que tenemos bien claro, y yo lo tengo en la introducción a Marcos en el futuro Nuevo Testamento que vamos a sacar, el Nuevo Testamento laico, universitario, aconfesional y no militante,
que saldrá creo en el 2017, una de las partes importantes de la introducción de Marcos es el resultado al que hemos llegado los literatos críticos, histórico-críticos, que somos todos agnósticos malísimos y tal, la cantidad de textos que estaban previamente escritos. Mira, había por lo menos colecciones de parábolas, es absolutamente seguro. Me llevaría mucho tiempo y teníamos que hacer teoría de crítica literaria y todas esas cosas y tal. Hay colecciones de milagros, hay colecciones de dichos, es más, hay probablemente antes, en torno al 50, una colección de dichos que se hace en Galilea, ya en griego, de dichos, prácticamente menos la historia del centurión y una leve alusión a eso. Y luego hay otra serie de dichos sueltos que están ahí escritos, y por último, que es lo más importante, hay una historia de la pasión por escrito. Todo eso hay antes de Marcos. Marcos tiene un montón de material oral, pero está constreñido por la cantidad de material escrito que maneja. Es decir, que usted puede decir todo lo que quiera, Marcos es un sesgado, Marcos es un propagandista de la fe de Jesús, pero yo le digo que Marcos no se inventa todo. Lo que Marcos hace es, como los demás evangelistas, es inventarse el marco geográfico, el marco temporal, inventarse la solución de las historias de tal manera que se vayan encarzando. Modifica dichos y hechos de Jesús o parábolas de tal modo que las interpreta para la comunidad suya 40 años más tarde. Pero nosotros, los que nos dedicamos a eso, somos capaces en sesudos comentarios, y está hecho desde hace esa tarea 250 años, de delimitar con toda nitidez en un comentario qué es de Marcos, qué es de la tradición, en qué Marcos cambia, por qué Marcos ha hecho esto y por qué no, de tal manera que podemos llegar a la conclusión de que Marcos no es meramente un recolector y entregador de tradiciones. Los recolecto y las entrego, no. Es un moldeador, cierto. Es un propagandista, cierto. Es un individuo que tiene ya una idea paulina de Jesús y por lo tanto tiene una idea teológica. Pero hay mucho escrito. O sea, la posición es... Marcos sí, pero los demás no. Es que los demás tienen como fundamento a Marcos. Entonces, parte es Marcos, parte es esa fuente maravillosa de dichos de Jesús que la reconstruimos con casi absoluta seguridad, por lo menos en un 95%, pero que no tenemos ningún texto encontrado todavía. A lo mejor encontramos un fragmento en alguna de las momias o algo así, ojalá. Y la otra es cuando llega Pablo, que como converso y como romano y como instruido... ¿Como converso a qué? Converso nada. ¿A qué? Converso nada. Se acopla a una corriente que él cree que va a sacar partido. Hay que leer mucho a Pablo, mucho. Pero Pablo lo que hace es, digamos, estructurar el negocio, vamos hablando más, estructurar aquello, lo que hace es darle forma. Los otros son los espirituales y este lo que le da es forma. Bueno, y lo que hace es que crea la estructura. Tengo una conferencia y además el núcleo de esa conferencia la pongo en el libro sobre Pablo que saldrá en mayo, al final, que es el clamoroso éxito de Pablo de Tarso, que es que realmente es lo que tú dices, pero es una parte de esa intuición poderosa que tiene ese Marcos, que es un auténtico mercader, ¿de acuerdo? Pero eso es intuitivo, es un hombre que intuitivamente vendía sus ideas, pues porque tenía esa cualidad. A lo mejor no era pintor, pero intuitivamente era mercader. Pero al mismo tiempo, y esto lo pongo muy de relieve en el libro Marcos, Pablo es un místico y un fanático. Es decir, es un hombre visionario, pero profundamente religioso. Es un visionario místico fanático como Juan de la Cruz o Teresa de Ávila. O sea, es un místico, además son judíos los tres. Es un místico profundo y totalmente religioso. Y un individuo que está diciendo, ay, que yo quiero desembarazarme de este cuerpo para vivir perfectamente con Cristo. Tiene una mística en Cristo que es profundísima. Es decir, que si tú lo calificas a Marcos solamente de mero mercader, traicionas a Marcos. Como todos los grandes personajes son complejos, muy complejos.
y tienen caras diversas. Y hay que explicarlo con diversos adjetivos. Yo, por ejemplo, Jesús, puedo decir, es profeta, exorcista, sanador, proclamador del reino de Dios, a final de su vida, Mesías, fanático, apocalíptico, visionario. Pero he empleado 8 o 9 adjetivos, no uno solo. Si digo como, por ejemplo, como el libro este famoso, que por cierto es de un filólogo impresionantemente bueno, por otra parte, Jesús el mago, y lo concentro en una cosa, y un poco sesgada, no hago justicia al personaje. Independientemente si Jesús me cae bien o mal, o si Pablo me cae bien o mal. Son personajes que han dejado una gran huella en la historia y hay que definirlos con 8 o 9 o 10 adjetivos, porque son poliédricos. Más cosas. Paco Socas levantó primero la mano, que es el más rápido. Le quería preguntarte que... Y luego yo aquí y tú también. Detrás vas tú y luego me parece que tú y tú. Creo, porque es que habéis levantado la mano 4 a la vez. A ver, Paco. Bien, en la novela hay 3 personajes has nombrado que los veo muy literarios: Herodes, Jesús, por supuesto, y el Bautista. Y te preguntaba yo si te da juego el otro personaje que aparece mucho en la literatura, el teatro, que es Salomé, si aparece en la novela y qué papel le das. Muy bien, pero ¿qué es Salomé? Bueno, el profano era la bailarina, la que aparece... Claro, sale en la novela y hay un capítulo entero dedicado a Salomé y las dudas de Antipa, y creo que está muy bien descrito ese baile y todo eso, y es muy sensual y fantástico. Pero en toda la historia esa Salomé, que es la que luego se casa más tarde con Filipo, si no me equivoco, no tiene papel ninguno relevante en la historia. La que tiene un papel relevante es su tía abuela Salomé, relevantísimo. Se llama Salomé igual, que es la hermana de Herodes el Grande. Esa tiene un papel impresionante en la vida de Herodes y un papel impresionante al principio de la novela. Pero esa niña, que aquí tiene 12 o 13 años, tiene el papel que tiene, tal como lo describe Marcos 6, y no Flavio Josefo en su descripción de Judas, pero estimamos Corral y yo que la descripción de Flavio Josefo, más acertada políticamente, de Juan Bautista, no es necesariamente contradictoria con la historieta amorosa que cuenta Marcos, y entonces contamos las dos cosas conjuntamente. Pero te aseguro que en este momento, en el centro de esta novela, del año 4 hasta el 41 aproximadamente, o por ahí, Salomé, esa niña, no desempeña ningún papel histórico. Vamos a ver, atrás. Quería preguntarle 2 cosas muy rápidas. En el comienzo de su intervención hablaba usted del momento axial, utilizó el concepto axial. De Karl Jaspers. Sí, de esa época. ¿Cuál sería el siguiente? Simplemente, históricamente, una vez iniciado el cristianismo... La caída del Imperio Romano y el vencimiento del cristianismo, un momento axial, pero que es un momento es un momento terrible, porque es que se detiene la civilización occidental durante siglos. Eso es, sin duda, un acierto. Ojo que yo valoro las aportaciones del cristianismo y la prueba que estamos hablando aquí, y nadie nos corta la cabeza. Eso es una aportación del cristianismo indirectamente. El simbolismo de la caída del templo de Salomón en la civilización judía, ¿por qué es tan fuerte y tan determinante y en qué momento se produce? Sí, el segundo templo no es el templo de Salomón. El templo de Salomón cae en el 589. El que usted se refiere es el que cae en el 70. La tradición le llama el segundo templo. Los judíos le llaman segundo templo porque tampoco quieren, son muy suyos y no quieren llamarle el templo de Herodes, que es el que lo hizo prácticamente de rabo a cabo. Que acabó con todo lo que había y a trozos, para que no se interrumpieran los sacrificios, pero hizo una cosa totalmente distinta y que era una de las maravillas de ver. ¿Qué simbolismo tiene? El cambio tremendo al judaísmo moderno, en el momento en el que el templo deja de ser el centro de la expiación y el centro de la vida cultural
cultural y religiosa de Israel, el judaísmo se transforma en el de hoy. Valor a la sinagoga, valor a la oración, valor a las buenas obras y sobre todo el estudio de la ley. Y se concentra el pueblo en la ley y se hace un pueblo que al no tener templo y tener esas cosas espirituales, pues ha sido capaz de resistir el ser una pátrida, porque como he dicho, la tercera revolución con Adriano del 132 al 135 tuvo unas consecuencias tan tremendas que duraron hasta 1948. Israel estuvo sin Estado del 135 hasta el 1948. Si tiene trascendencia, cambia el judaísmo. El judaísmo moderno empieza ahí, a partir del 135. Vamos a ver, 1, 2, ahora... no, Antonio y tú. Es igual, son gentiles, tú. Bien, primero quería felicitarle por su exposición, que he seguido con muchísima atención. Y me ha llamado un poquito también la atención, porque la redundancia, el hecho de que usted nos ha dicho hace un ratito, de que el problema de los israelitas, o de Israel con los árabes, lleva ya 3.000 años. Sí, se han peleado siempre. ¿Qué futuro podemos pensar que va a ocurrir dentro de poco? ¿Eso va a ser siempre así, como en los últimos 3.000 años? ¿Puede haber alguna solución? No conozco en la historia ningún país, por muy fuerte que sea, que rodeado de todos sus enemigos haya durado eternamente. Israel está rodeado totalmente de enemigos por todas partes. Es decir, que el futuro de Israel es negro, el futuro de Israel. Negrísimo. Ahora bien, también puede ocurrir otra cosa, como decía Ernesto Sabato, y que es modestamente mi opinión, y yo la he expuesto muchas veces, de aquí a 50 años, todo lo más, o 60, 2/3 de la humanidad no estará aquí. ¿Y qué diferencia hay entre judaísmo y sionismo? ¿Qué diferencia hay? Bueno, habría que distinguir entre judaísmo o judeo, el que ha nacido en Judea, pero ni es de religión judía ni nada. Había que distinguir entre judío, que es de religión judía, y hay que distinguir entre aquel que tiene una religión judía normal y corriente, no ofensiva, más bien interior, y el sionista, aquel individuo que defiende que la capital es Sion, que hay que echar de allí a los árabes, que hay que echar a todos los árabes de la tierra que Dios le concedió a Israel desde la promesa de Abraham, que está fundamentalmente desde los capítulos 12 al 17 del Génesis, pero sobre todo en Génesis 17, y el sionista es el que quiere llevar a cabo la promesa de Dios a Abraham en esa parte. Te haré un pueblo numeroso y te daré una tierra completa. Ese es el sionista. El integrista. ¿Eh? El integrista, normalmente es un integrista, claro, porque entiende la Biblia que es la letra. La yihad islámica es terrible porque está en el siglo XXI. Pero yihad hay en cantidad en el Antiguo Testamento y más todavía. O sea, más todavía. Es decir, el Corán está lleno de expresiones de amor al prójimo y todas esas cosas y tal. Muchísimos, hay muchísimos pasajes de amor al enemigo y perdón, y sobre todo a los cristianos que son de la religión del libro y sucesores de Jesús. Hay muchísimos pasajes positivos, pero también hay otros pasajes terribles, ¿no? Si lo encuentras, si es tu enemigo y es consciente de que y mátalo y todas esas cosas. Pero el Corán es torta y pan pintado en comparación con el Antiguo Testamento en algunos casos. Es decir, que no hablemos demasiado mal de los musulmanes, porque desde luego el cristianismo tiene, menos mal que ahora el cristianismo eso lo interpreta, digamos, como o simbólico o figurativo, o no le hace ni caso, que en realidad lo que hizo el cristianismo cuando ya se hizo gentil fue el Antiguo Testamento decir que era inspirado por Dios, pero no le hago caso, sino en tanto en cuanto me sirve para probar que Jesús es Mesías. Pero por lo demás, ni caso, que es lo que hace la Iglesia ahora. ¿Vale? Y esa es la solución. Cuando te refieres al pueblo judío, has nombrado en varias ocasiones el pueblo judío, no estaba contento el pueblo. Exactamente qué estrato social es ese pueblo judío, porque me imagino que... Todos, en general, participaban de esas ansias de liberación
más o menos todos los estratos sociales, todos. Quizás habría un estrato saduceo o algo así, que como eran pocos, muy pocos, y eran gente que se llevaban en tiempos de Jesús bastante bien con el poder, hacían negocios en el templo y hacían negocios con los romanos y con los griegos, pues ellos, donde se está bien, mucho rato, ¿no? Y por lo tanto, pues oye, ellos no querían que cambiara el status quo. Porque pues, pasémoslo a Cataluña con los momentos de... Bueno, yo ahí sí, también puedo hacerlo, pero vamos, comparación. sí, que es una comparación también, claro, los que están en el machito y tal, que prefieren ser cabeza de ratón antes que cola de león y todo eso y tal, pues en realidad pues están buscando la pela y ya está, eso es evidente. Pero bueno, eso lo sabe todo el mundo. Pues sí, lo sabe todo el mundo. Bueno, pero vamos, en realidad me refiero, la parte mesiánica está prácticamente, sospechamos, en todas las capas de la población, pero lo que ocurre es que nosotros tenemos textos y esos textos los escriben normalmente los ricos. Entonces, la historia está hecha para los ricos y desde el punto de vista de los ricos. Y si habla de los pobres, un poquito y poco. Los pobres no existen. Los pobres se invisibilizan en la historia. Se declaran invisibles. Bueno. Se nota que me lo he pasado bien ya, ¿no? Y nosotros muy bien. Y nosotros muy bien. Bueno, pues ya está. Pues, Si alguno queda por firmar...